Queridos hermanos, una vez más, gracias a la Iglesia Centroamericana Filadelfia, Cerro de Oro, un programa a tu hogar o a tu dispositivo móvil, en cualquier momento que te dan visualizar este video. Yo sé una vez más la palabra de Dios, y yo sé como las semanas anteriores hablando o platicando de la presencia de Dios, y en esta oportunidad Pastor Kugin para seguir platicando de este tema muy esencial en nuestra vida, Pastor. Valerio, y hermanos que nos a través de tu televisión o de tu teléfono celular o cualquier otro medio, bendiciones del Señor. Valerio, ¿cuál es una condición o existe condiciones para conseguir y mantener la presencia de Dios? Como hermanos, la presencia de Dios, cómo nos pueden bendecir y de qué manera nos pueden proteger la presencia de Dios. Pero siempre que hay una condición, pero que me crea en este programa no cojo en recalcar que cuál es una condición para que la presencia de Dios en que cuin Valerio Colá, un rey que ojer tiempo, que en su historia en Segunda Crónicas, capítulo 5, con un rey Asa, que cola un hijo, Valerio va a una guerra. Y cuando en una guerra hay algo muy interesante, lo que nosotros Dios en el versículo 14. Y no enmarcar lo que en Tajenan Kachol Kamekra que coja una condición. Así es, Pastor. Lo que nos ataca de este rey va a una guerra, va mucho. Y en nuestra actualidad a lo mejor no es una guerra física, es una guerra espiritual. Es importante lo que ataja este rey, de que que te pelear esta batalla sin tu presencia, sin tu respaldo. Y Pastor, yo creo que es muy importante como hijos de Dios de reconocer que está siempre en una guerra, Pastor, en una guerra espiritual. Estamos en una lucha donde siempre, todos los días, con las dificultades, pero que tengamos esta actitud del rey Asa, que subitra a Dios, Señor, que a presencia esta. Sí, cómo es de interesante dos frases, Valerio, que en la palabra de Dios, lo que envíe, porque en ti nos apoyamos, ¿no? Y luego envíe en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Hay dos cositas que el rey Asa envía. Primero es que el rey Asa confía en Dios, porque en ti nos apoyamos. Eso quiere decir que toda su fe está puesta en el Señor. Y eso indica lo que se me convierte, que nosotros en cualquier acción que nos emprender, no tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que sacar lo que en ti nos apoyamos. Y esto marca desde esta oración que se llama Asa, marcar ya la presencia de Dios en nuestra vida. Y luego en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Su fe y su firme convicción de que va en el nombre de Dios. Eso es algo muy importante porque es mal. Pastor, y se me viene a la mente en la actualidad, creo que ya estamos acostumbrados a vivir en un mundo que todo está a color. La televisión está a color. Pero sería ilógico, Pastor, que en la actualidad, en el pleno 2022, nació una película en blanco y negro. Sí. Te perderías de muchas cosas. Y en la actualidad
Yo creo que ya es cuestión de gustos, como que le una foto en blanco y negro, pero no es que no hay medios para tener una foto a color, sino que ya es cuestión de gustos. Pero qué triste sería que teniendo un mundo a todo color, va, vivir en blanco y negro. Y qué triste sería vivir una vida cristiana, va, luchando con nuestras fuerzas, teniendo las fuerzas de Dios a nuestro lado. Es increíble, Valerio, va, que caemos en eso. El ejemplo que naya Valerio, creo que hermanos, bien sabéis que ya es inconcebible pues de que vivir sin la presencia de Dios, porque es como vivir en blanco y negro en la vida. Entonces, cuando el mundo que me creaba, cualquiera chinajes en colores, en petate. Pero el asunto entonces va a ser calzar con una otra, habrá pensar, hermanos, va. Pura chacafet Valerio, la presencia de Dios. Pero no lo aplicamos en nuestra vida. En cambio, este rey, si batet nasiki tu Biblia, hermanos, en Segunda Crónicas, capítulo 14, cuando este rey vir, en ti nos apoyamos. Y luego en tu nombre hemos venido a ir en el nombre del Señor. Es algo que hacen chacha con ira. Pero ir en el nombre del Señor, Valerio, eso indica que tanto Atet, Anen y Chukunhilal necesitamos la presencia de Dios. Pero la condición es que en 15, 1 y 4 de Segunda Crónicas. Ahí no pastor, bueno, Nataj anteriormente de que el rey ya venía con el ejército ya triunfantes de la guerra, y que hubo un profeta en el camino, en la entrada de la ciudad Nubij. El profeta es que oídme Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor que estará con vosotros mientras vosotros estéis con él, y si lo buscáis se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis os abandonará. Y por muchos días Israel estuvo sin Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y él se dejó encontrar. Qué tremendo esta palabra, hermanos, cuando el mismo Señor un profeta a que nuestra asa que si conoce Dios, no ves Dios. Esta es la condición, buscar a Dios en oración. Muchas veces, pastor, lo bonito es que en el Ubij, si atenta canoche, no el Dios. No es que Dios se haga el difícil, sino que si una cano, ahí está, si at colquín, colhauquín. Muy batri. Pero yo me acuerdo de una frase que ya dije la semana anterior y la semana pasada, que Dios está a una distancia de oración. Y exactamente lo que dije, Biblia que me cree, hermano, si le buscáis, si le buscamos, que se 100%, es la promesa de 100%, pero la otra contraparte es que si lo abandonamos, Él nos va a abandonar. Hermanos, aquí está esto de que hay una condición que deja la presencia de Dios. Buscar, pero con mucha fe y con una convicción de que Hannah y Marchabet, porque cuando haces vir en tu nombre, estoy seguro que Dios lo viene, que él no dudaba. Entonces, y la historia, sí ganaron, pero ya lo que dice es que tenemos que buscar. Sí, es pastor, y Natachka más adelante, y después que Israel se volvió a alejar de Dios,
siguió a otros dioses. En nuestra actualidad a lo mejor estamos en la iglesia. En una prédica es de que el hijo pródigo seguía en la casa, pero ya solo estaba físicamente. Su corazón ya estaba en la perdición del mundo. Y muchas veces vamos con él en una iglesia a congregar, a servir, pero realmente nuestro corazón ya no está ahí. Está alejado de la presencia de Dios. Pero lo que me gusta y me llama mucho la atención a mi pastor es que pero ya en su angustia ya shemlopa al Señor, Dios de Israel shkikanor y Dios shukotrichkivach. No existe, queridos hermanos, nuestro pecado puede ser muy grande, pero nunca se va a comparar con la gracia, con el sacrificio de Cristo Jesús para volver a encontrarnos, para volver a abrazarnos, para decirnos que sí, Valerio, yo pienso que necesitamos un autoexamen. Preguntarnos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de Dios, porque si habrá examen sin qatzat, Valerio, sin kukunan qatzat, si estamos lejos o estamos cerca de Dios, porque de muchas maneras Dios no kutzqabech si estamos cerca o estamos lejos de Dios. Es una realidad en todas las iglesias que con los cristianos sí tienen presencia en la iglesia, pero más no tienen la presencia de Dios. Porque pues, algunas características que ni tuvo hermano, porque muchos solo están por servir, tal vez porque se van a obligar o porque X razones, pero no están comprometidos el 100% en la obra de Dios. Entonces, cuando un cristiano que no está comprometido, es una señal de que no está cerca con Dios. Y esto va en bichate, que quizás sea por algún pecado se les llega, pero la gracia de Dios va sobreabunda. La misericordia de Dios va ahí siempre. Si no comlojar en Dios va a suceder lo que sucedió con el pueblo que Natashe va a ver su historia en Segunda Crónica. Israel volvió a Dios y Dios les perdonó. Y si caben seguir leyendo el capítulo 15, al final va que vieja Biblia que ellos encontraron la paz y prosperidad en Dios. Y Natal, la palabra de Dios, pastor, ya en el Nuevo Testamento, acerca del Espíritu Santo, entiende entristecer ya el apóstol Pablo, en el Espíritu Santo que mora en ustedes. El Espíritu Santo con la hijo, pero a lo mejor actualmente no es de que empatila, sino que se entristece. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener una búsqueda. El salmo como el siervo brama por las corrientes de agua. Y dicen los especialistas en animales de que el bramido del ciervo es muy fuerte, es desesperante cuando encanilla. Entonces así tiene que ser nuestra alma, nuestra vida, por buscar la presencia de Dios, no solamente en la enfermedad, no solamente en la escasez, sino que en todo momento Dios, así como si te una cheche, una moto, una yar gasolina, una yar servicio, no puedes andar siempre en reserva, y muchas veces espiritualmente siempre andamos en reserva. Dios sean llenos del Espíritu Santo, siempre de la palabra de Dios, siempre con la oración, siempre nutrir para crecer y tener la presencia de Dios y ser como el rey Asa, ganar las victorias. Exacto, creo que eso es lo importante, hermanos, buscar la presencia de Dios y esto nos va a conducir a la victoria. Pero
realmente, Valerio, sí que enfatizar un poquito más de lo que ya dije, que en giras por enviar servicio y que en giras por enviar combustible para que camine. Pero hay muchos cristianos, mucha gasolina y se ve. Yo como pastor veo esto en la iglesia. Hay muchos hermanos que llegan tarde. Es una señal que están andando ya con una reserva pequeña. Y hay otros que es cool. Hay otros que no llevan la palabra. Hay otros que no cantan. Hay otros que no oran. Todo esto es indicio de que algo anda mal, de que ellos no están buscando la presencia de Dios. Pero esto el versículo que se sigue no que el pueblo de Israel, cuando me conoce Dios, tenían dificultad, pobreza, vivían en derrotas, con la que inventan. Y no caben comparar con Valerio o hermano que no causa. Sería bueno, hacer un autoexamen. Comienza a mirar a tus hijos, a tu esposa, o la esposa mira al esposo. Y cómo estamos en la casa. Porque el pueblo se va a desordenar. Ya no hay paz en el pueblo. No sé cómo están las familias, hermano, cómo está. Si que en tu familia, tus hijos, tu esposa o tu esposo andan mal, es que necesitamos presencia de Dios. Y sobre todo, Valerio, necesitamos ahí que poner a cuenta con Dios. Cara pastor, muchos hermanos, lamentablemente, estamos caminando pues hoy vivir en victoria, pero alejados de la presencia de Dios. Y Dios ciertamente a lo mejor son hermanos salvos, pero siguen esclavos de algún hábito, siguen esclavos de un pecado. La palabra de Dios en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios, de que Él nos ha librado de toda condenación, mucha condenación. Pero tristemente muchos hermanos siguen viviendo por no buscar la presencia de Dios, pastor. Caemos en las mentiras del enemigo. No nataja pecado, chaval. El enemigo siempre es acusador. Nataja pasado, chaval. Es que Dios, la palabra de Dios nunca escucha ninguna condenación para los que están en Cristo. Y de que muchos hermanos están bajo esclavitud todavía. Pastor, llegan tarde, salen prédica y en la alabanza no disfrutan con libertad, la libertad que Cristo nos ha dado. El reflejo de la búsqueda de Dios. Y muchas veces es porque hemos caído en la mentira del enemigo que estamos condenados, que no libre está. Pero realmente, queridos hermanos, estos textos nos tienen que dar ánimo para buscar la presencia de Dios. Que todos los días que podamos cantar con toda libertad en nuestra congregación y realmente vivir en el Espíritu, en la palabra. Sí, es que hermanos, que en esta hora, es que el pecado necesita la presencia de Dios, o nos aparta de la presencia de Dios, sería lo correcto.
entristece al Espíritu Santo y eso hace efecto en nuestras vidas. El secreto acá, hermanos, necesitamos la presencia de Dios. Ojalá convencido en eso. Pero también se muncanat una vida plena. Vi Jesús, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Si no sentimos el gozo de estar en la casa de Dios, no sentimos el gozo de orar con Dios, no sentimos el gozo de leer la palabra, hermano, entonces falta presencia de Dios. Cuando no hay ese gozo, así que de disfrutar un culto, muchas veces llegamos a un culto, ya una chica con una mente torcida, y nos ponemos culto por pero el asunto es, hermanos, autoexaminar, y si hay algún pecado, Dios trajo a Dios de que su gracia cubre todo pecado. Eso es lo lindo de Dios. Pero no ven recalcar, el Señor estará con vosotros mientras que vosotros estéis con Él. El pueblo de Israel, el Señor esto es lo que tenemos que autoexaminar. ¿Estoy yo con Dios? ¿Qué tan malo estoy o qué tan lejos estoy de Dios? Y si estamos con Dios, somos más que vencedores. Si estamos con Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, queridos hermanos, acá no, la presencia de Dios es indispensable. Es indispensable hacerle más la presencia de Dios. Es indispensable en tu familia, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tu negocio, en todas las áreas. Es indispensable la presencia de Dios, queridos hermanos. Y van a continuar platicando de este tema después de escuchar esta alabanza. Hermanos, vamos a continuar con nuestra plática sobre la presencia de Dios. Valerio, con achnak que es bien este programa. Valerio, después de todo lo que la presencia o la búsqueda de la presencia de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Porque Jamis Biblia en Bencha, Jesús dijo estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y las otras cosas vendrán por añadidura. Entonces no que para la vida de un cristiano la búsqueda de la presencia de Dios debe ser prioridad, que sea lo primero que tenemos que hacer. Antes de ir a una pausa, que la presencia de Dios es todo en nuestra vida, en nuestro noviazgo, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Es la presencia de Dios que marca la diferencia en la vida de un cristiano, de un cantante, de un hijo de Dios. Pero pues haya como una prioridad. Es prioridad, cada mañana que estás seguramente o te bañas o desayunas. Es prioridad en nuestra vida. Más que todo, la alimentación es una necesidad que sí o sí tiene que alimentarte. Y así también nuestro espíritu, queridos hermanos. Si nos encanta alimentar, decaemos espiritualmente, nos alejamos de la presencia de Dios. En nuestra vida, cuando ya en nuestro trabajo, desenvolviéndonos en nuestro diario vivir, cuando no hemos buscado la presencia de Dios, es andar vacío. Con una frase que siempre un pastor que nos dice: cuando empiezas tu vida con una oración, la terminas con bendición. Y pastor, es tan cierto.
cuando lo primero que cano es Dios. Las personas que hacen ejercicios, que cogen un ejercicio temprano. Y es increíble cuando un ejercicio temprano, y que nada sentir despojarte y empezar con energías. Y así es la oración para la vida del cristiano, es como hacer ejercicio. Despojarnos de todas nuestras cargas y ya te lava, confiado de que Dios ya tiene el control. El asunto es, Valerio, ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica, porque lo que se ataca me crea lo que me recomendar los doctores. Y para que nuestro cuerpo esté sano, tu cuerpo esté sano, es que pues tienes que hacer ejercicio para que la sangre fluya bien. Y espiritualmente nuestro ejercicio espiritual es leer la palabra y orar. Pero que hay una gran mayoría de cristianos que nunca prioridad. La frase que Sharataka, cuando comenzamos el día con oración, la terminamos con bendición. Entonces, y esto es lo que hermano, para que los judíos siempre Señor, tu presencia, porque que con la presencia de Dios es que todo es seguro. Pero a Jojba nos hace falta esa convicción que con judíos que en todo momento, en todo tiempo piden y busquen la presencia de Dios. Entonces ahora los cristianos como que en un conformismo. Sí, con el Espíritu Santo y suficiente. Dejarnos del conformismo, creo que esto pasa mucho en los trabajos o en algún sector en nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos cómodos en algo y nos quedamos ahí. Es un albañil, ya no quiere aprender más. Y muchas veces en nuestra vida espiritual caemos en eso. Ya estoy bien, ya soy director de alabanza, soy del grupo de las hermanas de visita. Ya no necesito. Claro que sí, necesitamos. Es cuando más necesitamos. Pero esta palabra, pues lo que dice Jesús. Busca primeramente el reino de Dios. Eso es base. Pero si la frase que penetri Valerio y todas las demás cosas vendrán a ir por añadidura, es que vienen de sobra. Entonces, el asunto entonces, hermano, el buscar la presencia de Dios prácticamente nos lleva a la fuente de toda bendición. Pero buscar la presencia nos lleva a la fuente de toda bendición. Eso es lo que mucha gente entender. Para que vayamos así que poniendo y practicando lo que envía la palabra, que la presencia de Dios es una necesidad. Amén. Bien, queridos hermanos, creo que está más claro. Canó la presencia de Dios primeramente. Canó la presencia de Dios todos los días. Canó la presencia de Dios incansablemente y su justicia. Canó a Jesús, atrever a Jesús y todo lo demás, alimento, vestuario, todo lo que necesitamos en nuestra vida. Dios me nos va a añadir. Lo que los afanes de cada día a absorber, que las preocupaciones, a desenfocar nuestro llamado de buscar a Dios, de tener su presencia, de mantener su presencia. Que esta semana canta aplicar esta palabra, la presencia de Dios primeramente y su justicia, y todo será añadido. Hermanos, que Dios te va a bendecir la palabra Chipamabam y nos vemos en la próxima semana con un nuevo programa.